Bueno, queridos alumnos, alumnas, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de nuestro ciclo lectivo 2022, a los que están presentes en la clase presencial. Buenos días a todos, ya nos saludamos previamente. Para los que están mirando la grabación, que seguramente están con ansias de mirar esta primera clase, la verdad que nos alegra un montón que hayamos podido tener en nuestro encuentro nuevamente, poder habernos conectado en el culto del sábado, ¿no? Con algunas inconveniencias técnicas, pero bueno, siempre con la mejor intención de que Dios sea glorificado y que nosotros como alumnos sigamos construyendo una comunidad estudiantil que nos haga sentirnos identificados como alumnos y alumnas del CEBAIT. O sea, esa es la idea, ¿no? Que ustedes cuando le preguntan, ¿y qué haces? Bueno, yo soy alumno, alumna del Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios. Repruebo todas las materias, pero soy alumno, no importa, pero yo soy alumno. Y bueno, la verdad que es una alegría poder compartir nuevamente estos espacios de reflexión, espacios de charla, de aprendizaje mutuo y como lo prometido es deuda, vamos a empezar a bajar de a poquito del mirador en el cual nosotros nos colocamos, ¿no? Tuvimos dos miradores el año pasado. Un mirador que nos hizo ver un panorama muy general de lo que es el Antiguo Testamento, que creemos y seguimos creyendo que es inspirado por Dios y es palabra de Dios. Y el otro mirador, que también dimos un vistazo muy general, fue el mirador del Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, abordamos algunas cosas y ahora toca ir descendiendo poco a poco, ir descendiendo por esas calles, esas avenidas y a veces esos callejones sin salida que no vamos a poder salir de allí. Vamos a tener que solamente entrar, mirar un poco lo que está alrededor y tener que salir porque a veces no hay alguna respuesta clara, contundente, sino quedaría siempre a la investigación y a la exégesis que se tenga que hacer sobre el texto. Bueno, así que bienvenidos nuevamente y bienvenidas todos. Espero que, como yo, estén emocionados de seguir sumergiéndonos en la palabra del Señor, de seguir alimentándonos de su palabra, de que no solamente, hermanos y hermanas, ojo con esto y lo vuelvo a repetir y lo voy a repetir todos los días de mi vida hasta que Cristo venga, o me muera antes, debemos recordar que el texto bíblico no solamente va a satisfacer la necesidad de nuestro intelecto, va a satisfacer las curiosidades de nuestro razonamiento, sino que también la idea es que en esta línea que vamos ahora a inaugurar ya de manera oficial, donde vamos a entrar por muchas callecitas de todo el texto bíblico, desde los 66 libros de la Biblia, debemos saber que ese texto tiene que transformar nuestras vidas. O sea, la palabra del Señor tiene que transformar nuestras vidas. Y lo que vamos a disfrutar en nuestras clases es, vamos a ponderar mucho más eso, ¿no? Vamos a tratar de que el texto nos hable, insisto, no para que nos volvamos eruditos del texto, que estaría bien y que está bien y que creo que es correcto que lo hagamos, sino más bien qué me está diciendo a mí el texto. Y aunque uno pensaría, hermanos, que la antigüedad, que lo obsoleto que puede establecerse en el Antiguo Testamento no tendría mucho que decirnos hoy a la iglesia del siglo XXI, estamos totalmente equivocados. Claro que tiene un montón que decirnos, claro que sí. Y ese es el propósito de esta línea de Biblia que vamos a tener Dios mediante de aquí este año y el año que viene. Tendremos 2 años, hermanos, vamos a tener 2 años, Dios mediante, para ir profundizando, para ir metiéndonos y para ir transformando nuestra vida a la luz de la inspiración de la Sagrada Escritura. Así es que bueno, antes de arrancar, como todo, vamos a orar, vamos a pedir a Dios su bendición,
que nos acompañe en todas nuestras clases, que nos dé sabiduría. Santiago dijo, si alguno está falto de sabiduría, demándela a Dios, que Él abundantemente la va a dar. Y si alguno quisiera que el profesor tuviese misericordia de ustedes, bueno, aproveche la oración también y pídale a Dios que toque el corazón del profesor para que no sea tan duro y tan despiadado. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir a Dios bendición. Amado y buen Padre Celestial, en el poderosísimo nombre de tu Hijo Jesucristo, con profundo respeto, amor y reverencia ante tu santísima majestad, nos adentraremos, Señor, al texto sagrado que tú has dejado como revelación tuya para nuestras vidas hoy. Queremos hacerlo, Señor, con temor y reverencia. Queremos, Padre, sumergirnos en este mundo maravilloso de tu voz, de tu actuar, de tus obras y hechos poderosos. Y sin duda, Señor, cada vez que nos enfrentemos a este texto sagrado, viviremos emociones diferentes. Algunas, Señor, serán de asombro, otras de grandeza. En otras, Señor, derramaremos lágrimas. En otras, Padre, nos alegraremos. En muchas ocasiones tendremos que guardar silencio hasta que tú quieres revelarnos qué es lo que tú quisiste decir en tu palabra. Pero permite, oh Dios, que todas esas emociones que podamos sentir en nuestra vida, a lo largo de todos estos cursos y materias que vamos a tener, permite, Padre, que sea tu voz y el poder de tu Espíritu Santo quien transforme nuestras vidas, quien nos haga mejores delante de ti, quien nos haga siervos y siervas de Jesucristo comprometidos contigo y con tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Señor, bendícenos en esta cursada. Acompáñanos, danos sabiduría a todos, Dios, a los alumnos, al que es profesor, danos sabiduría, porque todos necesitamos de ti. Pero no permitas que la emoción se vaya de nosotros. Y no permitas que nuestras dudas y nuestras inconveniencias puedan primar por encima de nuestro profundo deseo de conocerte más. En el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo, pongo esta cursada en tus manos y pedimos que tú nos guíes con el aliento de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ustedes saben, hermanos, ahora toca en suerte iniciar un recorrido en algo que es sumamente importante, no solamente para la mentalidad judía, que reconoce en el Pentateuco el centro de su fe, el corazón de su fe. La fe judía podría subsistir sin problema si no tuviera la sección de los Ketubim. Podría subsistir tranquilamente, porque acuérdense que los Ketubim fueron la colección de libros, ¿no? Que tardíamente el pueblo de Israel en la Tanaj agrupó y consideró y estableció que eran palabra de Dios. Pero para la fe judía, tranquilamente su fe podría subsistir sin problema si solo existiera la Torá. Incluso, fíjense, cómo la fe judía podría subsistir sin mayor problema si los Nevi'im no existieran. ¿Alguien me quiere decir un libro Nevi'im, por favor? Un Nevi'im anterior. Dígame, por favor, un Nevi'im anterior. Espero que no esté hablando en chino, hermanos. Eso ya lo vimos en el Antiguo Testamento, lo vimos en la historia de la Biblia y sus traducciones. Díganme un Nevi'im anterior. A ver, voy a preguntar yo, porque si no, ustedes no van a preguntar, a contestar. A ver,
No importa si tienen la cámara cerrada, ¿eh? No crean que se van a escapar. Bueno, a ver, Josué, hermano. Clarita. Sí, mi hermano, Josué, o Muy bien, jueces. gracias, Josué. Josué, muy bien. A ver, Gabriel, un Nevijín posterior. Mm, Isaías. Bueno, aquí fíjense que hay dos Gabrieles. Te salvó Gabriel Almeida, eh, Gabriel Mantel. Gabriel Almeida no sabía para dónde irse. Y ahí cuando Gaby Mantel, decime un Nevijín posterior. Isaías. Muy bien. Y en nuestra conexión de los en nuestra clasificación que le hemos dado de acuerdo a la Septuaginta, un Nevijín posterior menor. ¿Alguien me quiere decir? Un Nevijín Joel. posterior menor. Joel. Muy bien. Sí, sí van siguiendo todos, hermanos, la línea. Es decir, estamos planteando, en este momento del curso, estamos sentando la importancia, primero estoy planteando la importancia que tiene la Torá, el Pentateuco, la ley, que son denominaciones comunes y válidas que se utilizan para referirse a los primeros 5 libros de la Biblia. Y estoy estableciendo las bases de la importancia que tiene estos libros para la fe judía. ¿No? Fe judía, por cierto, que compartía Jesús. Esto es muy importante que ustedes como alumnos lo sepan, hermanos. Es muy importante porque para entender la obra de Jesús, para entender las palabras de Jesús, ¿no? Tendríamos entonces que saber lo que él supo. ¿Y qué supo Jesús? Esto que les estoy diciendo. Les estoy diciendo que él, como buen judío, sabía que el corazón de su fe radicaba en la ley, en la Torá. Por eso yo les decía en algunas clases anteriores, ¿no es cierto? Los católicos, por ejemplo, tienen como centro de adoración, de veneración, de suprema postración y bueno, cuando eso sale a la luz, todos caen en adoración, lo que se le llama el Santísimo, ¿no? La iglesia, la fe judía también tiene un símbolo de, diríamos, de adoración o de veneración o de importancia con el Pentateuco. Muy bien, entonces dijimos que la fe judía podría, perdón, hermano, ya hace frío acá en mi oficina, perdón. Diríamos que la fe judía va a descansar mucho de su esencia, de su ser, en estos 5 primeros libros de la Biblia. Ahora, la fe cristiana, hermanos, la fe cristiana no va a estar alejado de eso. Si nosotros tendríamos que descifrar para aquellos que les gusta y dicen, no, para mí el Nuevo Testamento es lo único bueno y lo único lindo y lo único válido, bueno, vuelvo a insistir, nosotros no podríamos interpretar, por ejemplo, la visión paulina que tiene que ver con el pecado que entró por un hombre si no nos remitimos a la Torá. Porque el pecado de Adán, de este primer hombre que hace referencia a Pablo en una de sus epístolas, está en el Génesis. Génesis que pertenece a la Torá. Génesis que pertenece a un conjunto de ideas que están íntimamente entrelazadas y que forman o le dan sentido o figura a los primeros 5 libros de la Biblia. La fe cristiana, hermanos, que fue incluso fundada en sus inicios por hombres y mujeres, donde su fe estaba radicada en la Torá, estaba radicada en el Pentateuco, ¿no? Está permeada en el Nuevo Testamento, está sumamente permeada. Y por ello la importancia de entender el
Pentateuco, de entender la ley, de entender la Torá. Es muy importante esto, porque a partir de allí, hermanos, de la comprensión que tengamos de estos primeros cinco libros de la Biblia, vamos a entender muchos de los oráculos proféticos, muchos de los oráculos proféticos, mucho de los mensajes de Jesús y del actuar de Jesús, ¿no? Y mucho tendrá que ver con el pensamiento de Pablo. Recuerden, hermanos, que el Pentateuco va a recoger una figura sumamente importante. ¿Cuál es la figura que recoge el Pentateuco, hermanos? ¿Alguien me quiere decir? ¿Qué figura recoge el Pentateuco de gran trascendencia, envergadura y magnitud? La de Moisés. Moisés. Moisés, hermanos, entonces representará una figura muy importante en el Pentateuco. Y Moisés, hermanos, jugará un papel muy importante en el pensamiento del profetismo clásico del siglo VIII. Incluso jugará un papel muy importante en la concepción de la figura de Moisés que está relatada en el Pentateuco en relación a el segundo templo. Y que esta tradición que aparece escrita de Moisés en el Pentateuco, la vendrán trayendo o arrastrándose, válgase la redundancia, durante todo el periodo intertestamentario, donde vemos allí principalmente a los macabeos, ¿no? Toda la época macabeana, y que desembocará incluso en el primer siglo en la figura de Jesús. Es muy importante entonces entender y reconocer la importancia del Pentateuco. El Pentateuco, hermanos, como lo hemos dicho, responde a los 5 primeros libros de la Biblia. Ahora, quiero preguntarles, hermanos, ¿por qué 5? ¿Por qué no 4? ¿Cómo se diría 4, hermanos? 3 es triate, no, dúo es 1, mono, dúo, trío, y 4, ¿cómo se diría? 4. Porque 5 es penta. Olvídenlo. Vamos a preguntarle a un profesor de gramática. Tetra, creo que es tetra. ¿Cómo? Tetra, ¿no es tetra? Tetra, Tetra. creo que, Porque penta es 5, entonces claro. tetra. Bueno, Tetra, gracias a Dios tetra que sería si fueran 4. tetra, ok. ¿Por qué no tetra? ¿Y por qué no hexa? ¿Y por qué sí penta? A ver, lo vamos a decir en palabras castellanas. ¿Por qué esta sección, que es muy importante para la fe judía, está traducida o seccionada en 5 libros y no en 4 y no en 6? Pensarán que tendrá alguna razón o es una pavada o es un dato sin importancia. Platíquenme un poco. ¿Qué pensarían ustedes si alguien les dice, oye, ¿por qué son 5 libros y por qué no son 4? O sea, finalmente no pasaría nada si fueran 4. Nos quedáramos con Génesis, Éxodo, Número y Deuteronomio. No les digo. Génesis, Éxodo, Números. El profesor de Antiguo, el profesor de Antiguo Testamento está mareado. Levítico, Número, Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sí, ténganme piedad. Tengo 3 horas de dormido nada más. Ok. ¿Y por qué no fueron Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué? Para que sean los 6. Cuéntenme un poquitito. ¿Qué piensan de eso? ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá importancia? ¿Será trascendente? Considerando, acuérdense que estamos en el corazón de 2 tradiciones, incluida la nuestra, obvio, de 2 tradiciones que le dan una importancia muy, muy fuerte al Pentateuco. A ver, hago un paréntesis, espero no complicarlos.
yo les dije en alguna clase, no sé si fue en Historia de la Biblia y sus traducciones o en Introducción al Antiguo Testamento, que si bien es cierto para la fe judía hay como una importancia capital a lo que dice la ley y la Torá, o la Torá, perdón, para la fe cristiana no, para nosotros creemos que todo es palabra de Dios. O sea, para nosotros no hay un libro más especial que otro, aun cuando seguimos teniendo la famosa herejía de Marción, ¿no? Aún seguimos algunos cristianos siendo marcionistas, seccionando, diciendo, no, para mí el Antiguo Testamento no sirve, es obsoleto, presenta un Dios que no entiendo, un Dios violento. Para mí prefiero el Dios de amor, de gracia del Nuevo Testamento. Esa es una herejía. Eso es algo que no está de acuerdo al principio que platicamos en algún momento que tiene que ver con la inspiración divina. Entonces, solo para cerrar el paréntesis, ¿no? Para la fe judía, la Torá es muy importante. Para la fe cristiana, toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspiración de Dios. No todo es palabra de Dios. Eso ya lo platicamos en algún momento, ¿no? Está en la palabra de Dios, pero no todo es palabra de Dios. Bien, cierro el paréntesis. ¿Por qué 5? Cuenten, ¿alguien? Karina. Porque creo que, bueno, 5 porque está escrito en las leyes, y números está escrita toda la genealogía de la antigüedad, que era muy importante para ellos, tener escrito toda la genealogía. Ok, tenemos las leyes y tenemos las genealogías, que sí, eso es muy importante y después vamos a explicar por qué. Bueno, ok, una linda razón, interesante. Clelia, ¿por qué 5? Pasa a todos, bendiciones. Yo no sé si alguno se habrá dado cuenta, pero cuando se forma el penta, tiene la forma como de una casita porque tiene 5 lados. Creo que para mí sería como la base de todo lo que va a venir después, ¿no? Como que va a pasar todo esto y se van a organizar de esta manera porque después ya empieza todo el periodo de lo que serían los reinados. Entonces, para mí, esos libros ayudan a que de alguna manera vayamos como armando una jerarquía de cómo van a ser las cosas más adelante. Bueno, interesante también observación, no me había dado cuenta del tema de la casita. Y miren que pinté 1000 casitas cuando era niño, por cierto, todas feas me quedaban, pero no, ahora me da sentido, sí, son 5 lados. Es que mi casa era pobre y nada más llegaba yo a 3, a ponerle 3 lados. Aldo, yo sé que estás allí. ¿Por qué 5, mi querido Aldo? O Wanda, si alguien está allí. No sé si está. Prendió la cámara y se fue. Aldo, si me escuchas, manifiéstate. Ya se manifestó, no tiene micro. Está bien. Escribimos una respuesta ahí por el chat, amigo, y lo compartimos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Puede ser por la relación de la salida de Egipto, los 10 mandamientos, la elaboración de la ley y los 40 años en el desierto y el paso del Jordán. Claro, o sea, porque viene como narrando algunas cosas, ¿no? O sucesos que se manifiestan en eso, ¿no? Pero hay otros datos que no parten desde Egipto, o sea, hay otros datos que son mucho antes de Egipto, que los consagra el libro de Génesis principalmente. Bueno. ¿Sin nadie más, hermanos? Ahora, ¿por qué la importancia de la pregunta? Porque fíjense ustedes que cuando uno ingresa a estudiar o a profundizar el texto bíblico, le salen este tipo de preguntas, ¿no? Que a veces pudiesen ser obvias y decir, bueno, pues porque alguien quiso que fueran 5. Bien, primero, para la Biblia hebrea, hermanos, la colección de los 5 libros realmente era uno solo. Todo conformaba en un solo rollo. Tuvieron que hacer esta sección
de los libros, porque evidentemente, hermanos, era muy difícil andar cargando para todos lados un rollo que no sé cuántos metros debería de tener. Gracias, Aldo. Dice, la verdad nunca lo había pensado, porque cada libro, como dijo Karina, aporta las cosas más importantes. Sí, claro. Y a esto voy. Esto es algo muy importante. Es decir, ¿por qué se seccionan estos libros? Primero, porque tiene una función práctica. Algunos comentaristas lo manifiestan y dicen, por cuestiones prácticas, se secciona el rollo, que acuérdense que antes se escribía o en papiro o en pergamino, y eso iba a dar no sé cuántos metros. Pobre del que tendría que cargar toda la Torá. O sea, tendría que ir, si ahora nosotros, hermanos, nos da flojera cargar la Biblia esta y preferimos el celular, imagínense ese pobre cristiano cargando toda la Torá, pesando un montón. Bien, esa es una respuesta que es válida y es cierta históricamente, ¿no? Es cierta. En el punto de la historia se hizo una división de los libros para hacerlos mucho más prácticos. Pero también hay una postura de muchos eruditos que me parece interesante, que me parece digna de pensarla, o al menos de analizarla, no desecharla. Dicen ellos, hermanos, que realmente el Pentateuco tendría que ser un hexateuco, es decir, que el Pentateuco o la ley, diríamos, no tendría que terminar en 5 libros, sino en 6 libros. Y la razón que da, y por eso digo que teológicamente es muy rico y es muy interesante el concepto que ellos dan. Y dicen, hermanos, que es porque cuando uno termina de leer el Pentateuco en Deuteronomio, cuando el pueblo está sentado en las llanuras del monte de Moab, las llanuras de Moab, ¿recuerdan? El Deuteronomio allí termina con los grandes discursos de Moisés, termina con su muerte, la endecha de la muerte de Moisés, el llanto de la iglesia, y están a la espera de que alguien tome el lugar para pasarlos el río Jordán y conquistar la tierra prometida. Ahí termina realmente el Pentateuco. En ese punto termina. Ahora, como lo vamos a ver en este curso, vamos a analizar lo que tiene que ver el Deuteronomio. Pero el Deuteronomio, en principio, hermanos, tiene que ver con un cuerpo de leyes muy importantes para el desarrollo de la identidad de la fe judía. Pero ahí termina. Entonces, ¿qué dicen estos eruditos? Dicen, miren, si Génesis inicia en la línea histórica del capítulo 12 del Génesis, ¿qué inicia en el capítulo 12 del Génesis, hermanos? ¿Alguien me lo quiere recordar? ¿Qué inicia en el capítulo 12 del Génesis? Todos tienen eso lo tenemos que saber de memoria. Pregunta de examen. ¿Qué inicia a partir de Génesis? El llamado de Abraham. La vocación del llamado de Abraham. ¿Cuál era la vocación que radicaba, hermanos? ¿En qué radicaba la vocación del llamado de Abraham? ¿Cuál era? Que saliera de la tierra donde estaba y fuera donde el Señor le iba a indicar, le iba a mostrar la tierra que iba a ser para su descendencia. Ok, pero hay algo ahí más profundo en la vocación, en el llamado de Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Y tú serás bendición para ellas, ¿no? Y a los que te bendijeren, bendeciré. Y algo de los maldicieren, maldeciré. Y haré de ti una gran nación. Ahora, cuando uno mira cuál era la esencia del llamado de Abraham, o sea, Dios saca a Abraham, ¿no? Lo saca de su tierra, de Ur de los Caldeos, lo saca con un propósito. Y el propósito era hacer de él una gran nación, un gran ejército y una gran bendición. Y a partir de ahí inicia válgase la redundancia, el inicio del pueblo de Israel. Ok. ¿Se cumple esto? Se cumple.
de a poquito, ¿no es cierto? Se va cumpliendo tal, Isaac, Jacob, los 12 llegan a Egipto, se multiplican en Egipto, pasan 400 y tantos años, se hacen tan numerosos, ¿no es cierto?, que tienen que ser esclavizados. Viene Moisés, los saca, los lleva por una gran multitud de los desiertos, y los que se asientan en las llanuras del monte de Moab es el cumplimiento de eso. Pero parece ser que cuando uno llega a las llanuras de Moab, donde termina el Deuteronomio, uno se da cuenta que la promesa está inconclusa. Porque en Deuteronomio el pueblo no ha conquistado la tierra prometida, no ha llegado a la promesa que Dios le había dado a los patriarcas de darles una tierra donde fluye leche y miel. En Deuteronomio están muchos, no sé si se entiende la palabra, hermanos, está cortado el tema. O sea, que queda ahí como diciendo, es una historia que no está llegando a la realización plena. Y entonces ellos dicen, realmente el corazón del llamado que está y que radica en Abraham tendría que terminar hasta Josué, donde en Josué encontramos la toma de la tierra prometida. En Josué encontramos las guerras, encontramos todo lo que sabemos, ¿no es cierto? Y conquistar y el reparto que se hace de la tierra. En donde dicen, ok, llegamos acá, vos acá, vos allá, cada tribu agarra su pedazo de tierra, y entonces dicen estos eruditos que creo que no tiene desperdicio, allí es donde finalmente se cumple la promesa dada a Dios por Abraham. Bien, esta es una postura muy interesante que la planteo, la dejo en clase, para que si alguno quiere seguir investigando, quiere seguir profundizando en esta idea, me parece muy interesante. Y en nada atentaríamos contra la divinidad o la inspiración divina si reconociésemos en algún momento que la ley abarcaría hasta el cumplimiento de la promesa de la vocación de Abraham. Pero hay una razón más. ¿Por qué son 5 libros? ¿No? Porque el Pentateuco, en esencia, el pueblo judío lo vino reconociendo como tal. Porque el pueblo de Israel, hermanos, siguió reconociendo no los 6 libros, que siento que a lo mejor no hubiese tenido problemas si llegamos a que la razón por la cual se hicieron esos 5 libros eran por practicidad, para que no les pesara tanto, no habría ningún problema para que ellos pudiesen reconocer que eran 6 libros. Pero hay algo importante. Y este acomodo, hermanos, o este reconocimiento, es un reconocimiento que viene a partir del exilio. Recuerden, hermanos, que ya lo vimos en clase. Toda la conformación, principalmente del Pentateuco, de la Torá, de la ley, acaban de darse las pinceladas últimas después del exilio, ¿no? Después del exilio, empieza a reentenderse muchas cosas. Y por eso nosotros tenemos que saltar un poquitito de un lado para otro para entender por qué los escritores que le dan forma finalmente, una forma general o unitaria, ¿por qué esa gente del siglo ¿qué siglo es este? Es 536, siglo VI creo es, ¿no es cierto? Si decimos que es el 586, ese es el exilio que se hace a Babilonia, del reino del sur, ¿no? ¿Recuerdan esa fecha? A mí me está costando un poquito. 586 es el exilio. Lo que no sé, no estoy recordando cómo citar ese siglo. ¿Qué sería? ¿Siglo IV? ¿O siglo VI? Bueno, está bien. No se preocupe, hermanos. Aún ese cable no se me conecta en la cabeza. Es decir, ¿por qué
estos redactores finales, ¿no? Del Pentateuco siguen sosteniendo la idea de 5 libros. Ahora, ubiquémonos en ese momento. Israel ya fue al exilio, ya no está más el Reino del Norte. El Reino del Norte desapareció en el 722. 586 se va el Reino del Sur. Después vienen para la reconstrucción del Segundo Templo. ¿Cuál creen ustedes que sería la razón para mantener los 5 libros? Más o menos les di una pista ahorita en lo que acabo de decirles. Porque narran los hechos más importantes del pueblo de Israel. Más o menos, más o menos. Sí, eso es muy importante porque así es como los redactores arman toda la historia. ¿Sí, Dina? Porque cada libro contiene un episodio determinado de la etapa del pueblo. Génesis hasta la historia de José, Éxodo, la salida de Egipto, Levítico, la parte religiosa, Número lo del desierto, y Deuteronomio, bueno, que tiene las leyes más específicas, como decía recién. Ok, va por ahí. Casi le pegó Dina. Casi exenta Dina la materia. Cle le dice por las tradiciones que se van a realizar a lo largo de la historia, sí, y una de ellas es muy importante. Ahora que les diga esto van a entender por qué el pueblo de Israel mantiene el Pentateuco. Hermano, no estoy yéndome por la rama. Para mí es muy importante que esto sepan porque esto va a ser muy importante incluso en la vida de Jesús. Para Israel, del reino del sur, estoy hablando ya Israel del reino del sur, que acuérdense que eran los judíos, porque Israel se le decía a los del reino del norte. Pero bueno, desaparece el reino del norte y el reino del sur, o los judíos, toman ese nombre también. Entonces se le conoce igual como pueblo de Israel. ¿Qué era lo más importante para ellos? Pere, ¿qué era lo más importante para el pueblo de Israel? Acuérdense, estamos hablando ya en el exilio, estamos hablando ya no del reino del norte, estamos hablando del reino del sur o lo que sucedió en el reino del sur. ¿Qué era lo más importante para ellos? La Torá. No. No, porque recuerden que recién ahí está armándose ya como libro sagrado, ¿no es cierto? Importante para ellos era las tradiciones, lo que habían contado, y ya estando en el exilio, lo importante era la tradición y el reposo. Más o menos, pero no. Va por ahí, pero no. Era el templo. ¿Rosana? Lo más importante para ellos era el templo. Claro, claro, manos. ¿Qué es lo primero que hacen después de que vienen del exilio? Reconstruir el templo. El templo, hermanos, recuerden que era el símbolo, era podrían mancillar cualquier otra cosa. Acuérdense la revuelta de los macabeos. ¿Qué fue el problema que tuvieron los macabeos? Porque Antíoco Epífanes profanó ¿qué? El templo. Cuando llegan los invasores, Babilonia, e invade el reino del sur y destruye el templo, para ellos quedaron mal, quedaron huérfanos, ¿no? Por eso es que los que van al exilio sufren, porque en el exilio no tienen dónde congregarse, no tienen dónde manifestar su fe. El templo, hermanos, como vamos a ver en los libros históricos, viene a constituir el corazón, la fe, las tradiciones, la vida religiosa y el encuentro que tiene el pueblo con Dios. Por eso es que todos tenían que adorar y subir a Jerusalén, todos tenían que subir a Jerusalén para adorar a Dios.
La Pascua, los sacrificios, no se hacían en ningún otro lado que no fuera exclusivamente en Jerusalén, en el templo. Nosotros leemos los Salmos y encontraremos, hermanos, unas alusiones tan profundas, tan metafóricas, tan, a veces siento, y lo voy a decir con mucho respeto y con temor de Dios, hasta a veces tan idolátricas, de adorar, de alabar tanto el templo, ¿no? Su belleza, su grandeza, su magnificencia. Los gorriones se encuentran nido en tus atrios, ¿no? Mejor es estar mil días fuera de ellos y no uno fuera de tu templo. ¿Por qué? Porque el templo, hermanos, para la fe judía era muy importante. Me parece que hoy, no sé si tendríamos que recuperar un poco eso, ¿no es cierto? Hoy, che, vamos al culto, vamos al templo. Ay, no, ¿qué vamos a hacer? No, hoy tengo sueño, hoy no voy. Hoy voy a ver el culto por Zoom. Voy a ver el culto por internet. No sé, ojalá y podamos, no digo que lleguemos al punto de idolatrar el templo, porque bueno, esa es otra cosa, ¿no es cierto? Donde pensemos que solamente Dios está en el templo y vivamos una religiosidad en el templo, pero me parece que sería lindo recuperar este sentido santo de ir a ese lugar especial donde adoramos a Dios. Haya pandemia o no haya pandemia, ¿no? Llueva o no llueva, haga frío o no haga frío, en fin. Entonces, si llegamos a la conclusión, hermanos, de que para la mentalidad judía el templo era muy importante, la pregunta es, ¿qué libro de la ley o de la Torá regulaba todo lo que tenía que ver con las acciones culticas de los sacerdotes y del pueblo? Levítico. Claro. Y ahora la pregunta es, Levítico, ¿dónde está en el Pentateuco? Es el tercero, está en el medio. Centro. Está en el centro de la ley. Está en el centro de la ley, porque en el centro de la ley, que recuerden que Levítico no nos narra ninguna, más allá de alguna otra anécdota que aparece en el Levítico, no nos narra ningún suceso histórico que tenía que ver con Abraham, Isaac, Jacob, los descendientes de Egipto, el Sinaí, el desierto, Moab. No nos narra eso, porque Levítico, hermanos, va a resaltar la importancia que tiene el culto, sus acciones, su santidad, su relevancia, porque es el centro de la ley, porque es el centro del corazón de la fe. Por eso es que los judíos más piadosos mantienen la idea del Pentateuco, estableciendo que el corazón, el centro, el medio, lo que está allí como parte importante, tiene que ver con el templo. Entonces, hermanos, este suceso y esta mentalidad que se tenía para mantener el Levítico, que uno diría, y bueno, el Levítico ya tendría que salir. No, como que a veces, no sé, los que hemos leído Levítico o han leído Levítico, como que ya no nos suenan algunas cosas, ¿no es cierto? Y batallamos con algunas cosas. Porque evidentemente todas esas regulaciones que encontramos en el Levítico, en su esencia tenían que ver con los ritos de purificación. Porque el Levítico, hermanos, tiene que ver con la santidad de Dios. Y la santidad de Dios se refleja en el templo, porque en el templo está Dios. El Dios que estaba en la montaña, ¿recuerdan? El Dios que se revela en el Sinaí es un Dios que está en la montaña. Pero ese Dios no quiere quedarse en la montaña. Quiere ir con su pueblo y entonces le manda al pueblo que construya una arca. La famosa arca de la alianza. Y entonces Dios acompaña a su pueblo en el arca y después se construye el templo. Y entonces Israel, a ver, lo voy a decir en término no peyorativo, al menos no en ese momento de la historia. Israel encierra a Dios en el templo. Lo mete en el templo, diríamos.
Por eso es que lo que tiene que ver con la fe de Israel está alrededor del templo. Ahora, fíjense cómo esta interpretación que podemos dar de los 5 libros o del Pentateuco, fíjense cómo esta denominación de estos 5 primeros libros de la Biblia da como resultado una profunda influencia, principalmente en la composición de los salmos. Los salmos están compuestos por 5 libros, 5 grandes salterios. Y que esos libros, ¿no? Ese número de libros, evidentemente, recoge la influencia que tiene el Pentateuco. Evidentemente. No es obra de la casualidad. Mateo, el Evangelio de Mateo, va a recoger 5 grandes discursos de Jesús. Y como ya vimos, por ejemplo, en la introducción al Nuevo Testamento, vimos que ese libro, hermanos, el libro de Mateo, en su originalidad o en su inicio, la comunidad a la que fue escrita, hay mucha discusión al respecto, pero bueno, la gran mayoría de los eruditos coinciden de que la comunidad a la que fue escrito el Evangelio de Mateo era a la comunidad judía. Entonces los judíos tenían muy claro lo que significaba el 5 para ellos y tenían muy claro lo que significaba el Pentateuco para ellos, porque el 5, que representaba el corazón de su fe, ahora está trasladado a la persona de Jesús. Ahora Jesús, como un Moisés superior, como un Moisés nuevo, ¿no? Y déjenme, yo a veces me emociono, espero no perderlos, pero bueno, después tenemos preguntas y respuestas. ¿Por qué porque es muy importante este pensamiento del Pentateuco para entender el Nuevo Testamento? Porque en el caso de Mateo, Mateo va a presentar a Jesús como un Moisés superior. Así como Moisés, su historia inició con la muerte de los primogénitos, donde el faraón le pedía a las parteras que reservara con vida a las mujeres y a todos los hombres los mataran, va a suceder lo mismo con Jesús. Jesús también en su nacimiento se va a enfrentar con la sentencia de Herodes para matar a todos los niños. Entonces, Mateo va a tomar ese esquema teológico que se encierra en estos 5 libros de la Biblia y va a plasmar 5 grandes discursos en los labios de Jesús. Es decir, Jesús está presentado en el libro de Mateo como superior a la ley y a la Torá. Jesús es más que la ley. Por eso es que muchos judíos no aceptaban a Jesús. Por eso muchos judíos no aceptaban el Evangelio, porque ellos no entendían que pudiese haber algo más sublime que la Torá o que la ley. Al menos no el hijo de un carpintero. Entonces, en esta primera sesión, hermanos, he querido dar algunas pinceladas para ir justificando la importancia que tienen estos libros maravillosos, ¿no? Maravillosos, y que evidentemente nos van a presentar muchos y grandes desafíos. Entonces, pasamos en blanco. Vamos a pasar en blanco todo lo que hemos dicho. El Pentateuco o la ley es el corazón de la fe judía. Su importancia radica en que en ellos se encuentran la promesa de Dios dada a Abraham, que es un personaje muy importante, que por cierto Jesús en el Nuevo Testamento dirá algo en relación a Abraham y dijo, antes de Abraham soy yo, emulando evidentemente su divinidad y su eternidad. Esta promesa, ¿no?, de hacer de ti una nación grande, Dios le va a ir dando cumplimiento a pesar de muchas vicisitudes que vamos a ir descubriendo a través de la cursada, cómo la promesa de Dios se va haciendo realidad, pero no de manera fácil, no de manera razonable y no de manera como los personajes históricos hubiesen querido que sucediera, sino todo lo contrario.
Y que esta promesa, ¿no? Que traspasa muchos siglos, termina en el cumplimiento, ya sea de esperar la promesa antes de cruzar el Jordán, como termina el Deuteronomio, o ya sea cruzando el Jordán, conquistando la tierra prometida, estableciéndose en la tierra donde fluye leche y miel, como lo establece Josué. En cualquiera de los dos casos, sea Pentateucos o sea Hexateuco, vemos cumplida la promesa de Dios en ellos. Y finalmente, hemos dicho que la importancia que tenía el reconocer el acomodo de los libros, que no es nada menor, porque Levíticos pudo haber sido primero, antes que Génesis, o después de Deuteronomio, más bien está colocado a la mitad, porque en ello radica la importancia que tenía el templo y toda su parte cúltica, ¿no? De los ritos, de los sacrificios, y que se establecen en el Levítico. ¿Por qué ahora, hermanos, para los judíos el Levítico ya no es importante? O tan importante. Perdón, recapitulo. ¿Por qué el Levítico ahora para los judíos ya no es tan importante? ¿Alguien me quiere compartir alguna razón que considere? Porque no hacen sacrificio y no tienen el templo, ¿no? Así es, amigo, porque ya no hay templo. ¿A partir de qué año se destruye el templo? Álvaro, ya que tenés el micrófono abierto. Álvaro, ¿cuándo se destruye el segundo templo? No sé si Álvaro me escuchó. Álvaro me escuchó. No, creo que no. Hermana Rosalba, ¿cuándo se...? ¿Alguien me habla? No. Sí, hermana Rosalba. ¿En qué año se destruye el templo? El segundo. Sí, en el 70 después de Cristo. Muy bien. ¿Quién lo destruye? Herodes. No. ¿No? El emperador Tito. Claro. Las fuerzas romanas, ¿no? Las fuerzas romanas destruyen el templo. Entonces, como ya no hay templo, entonces la practicidad, la importancia del Levítico ha quedado rebajada. Pero no en todos los casos. Hay sectores del judaísmo donde anhelan la construcción del tercer templo, ¿no? Movimientos políticos, religiosos y sociales como es el sionismo. El sionismo es un movimiento dentro del judaísmo de gente muy poderosa, muy rica, con mucha plata, que sueñan con la construcción del tercer templo. Y evidentemente, hipotéticamente, si el tercer templo se edificara, el Levítico volvería a recobrar una importancia como la tuvo cuando estuvo el primer templo y el segundo templo. ¿Por qué ahora el Levítico ya no reviste tal importancia? Por eso, y también porque recuerden, hermanos, que la fe judía se agrupa a partir, después de que el templo se reúne, se destruye, dicen, bueno, el templo se destruyó y ahora ¿qué hacemos? ¿No? ¿Qué hacemos? Entonces, ellos lo que hacen es reunirse alrededor de las escuelas de enseñanza, a través de los rabinatos. Entonces, ellos ahora se dedican mucho al tema del estudio de la escritura y entonces empiezan a elaborar mucha tradición escrita, como el Talmud, como la Mishnah, etc. Muy bien. De lo que hemos platicado hasta aquí, hermanos, ¿hay alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Bueno, perdón, no me queda bien claro definitivamente por qué 5 libros. O sea, todo lo que su merced, todo el argumento, pues está bien, pero ¿por qué exactamente 5? Bien, la explicación más plausible, ¿no?, que entre los eruditos están, y que es, más bien siento que es la que incluso yo me inclino más a poder entenderla, es porque
ellos necesitaban tener esos 5 libros que permitieran poner en el centro de ellos lo que para ellos era importante, que era el templo. Y entonces, estos 5 libros que están magistralmente compuestos, ¿no es cierto? Vienen en función de preservar en la mentalidad judía la importancia de que el concepto del templo, la importancia del templo, no se pierda en la historia. Entonces, esa es la respuesta más plausible. Querían que lo que representaba para ellos como algo sublime, sagrado, que era el templo, pudiera estar representado en estos 5 libros, donde sí o sí, necesariamente, el Levítico tendría que estar en medio. Esta es como una explicación más plausible que muchos teólogos dan, muchos biblistas dan al respecto. ¿Puedo preguntar? Sí. Bueno, justamente yo estaba con la hermana Rosario, estoy como dormida a la mitad, pero la otra mitad está tratando de conectarse en la clase. No, justamente yo había entendido como que la idea de todo lo que se había explicado era definir por qué 5, ¿no? Yo sí, bueno, ya había leído en algún momento esa parte de que justamente lo importante para los judíos en esa época, bueno, me parece que hasta hoy, es la ley. No sé si en eso yo estoy mal, porque cuando me hiciste la pregunta yo iba a decir justamente que lo importante para ellos siempre fue la ley, si bien lo representativo de la ley era el templo como algo, una estructura física, yo entendía que era justamente la ley y que el hecho de que estuviese justo a la mitad era por eso, porque era como, el Génesis obviamente nos habla del principio y el Deuteronomio donde termina es como parte del cumplimiento de la promesa. Pero el hecho de que quedara en medio de la ley era como cobijar o hacer resaltar lo que era fundamental para ellos, que era la ley. Pero no sé si es correcta mi apreciación, primero, de que sea la ley algo igual al templo, porque esa iba a ser mi respuesta, que lo importante para ellos era la ley. No sé, físicamente a lo mejor sí era el templo lo más simbólico, pero porque para ellos todo eso incluía la ley. Sí, recuerden, hermanos, que cuando hablamos de Pentateuco, una de las denominaciones que usamos es llamarla como ley, ¿no? Ley, que realmente vendría a ser la traducción más plausible de lo que es la Torá. Y entonces, si nosotros nos remitimos a cuál era la importancia de la fe judía, la importancia de la fe judía radica en la Torá, en el Pentateuco, o en la ley, como querramos denominarle, ¿no? Para ellos era importante el Pentateuco, porque en ellos está el cumplimiento de la promesa dada a Abraham y sobre todo porque en ellos encontramos los cuerpos legales más importantes y representativos de la vida civil, familiar, social y religiosa del pueblo, incluso política. Entonces, para ellos es importante eso. Ahora, ¿por qué reviste gran importancia el libro de Levítico que constituiría el centro de un número impar como es el Pentateuco? Lo reviste por lo que significaba, y creo que hoy todavía significa para la fe judía, el templo, ¿no? El templo es una figura muy importante en el imaginario colectivo judío, muy importante, muy importante. Por eso los saqueos que se hacían al templo era básicamente pegar un golpe al corazón de toda la fe, ¿no? Judía. Entonces, hablando de ley en términos generales, eso es lo importante para la fe judía. Esa ley, esas enseñanzas, esos preceptos, eso que va a regir, insisto, toda su vida. Más allá de la promesa que Dios fue cumpliendo a través de Abraham. ¿Por qué 5 libros? En esta interpretación más plausible, insisto, en mi entendimiento y que creo que tiene una riqueza muy interesante, es porque necesitaban ellos de alguna manera
realzar lo que era no solo importante, sino vital para su fe, que era el templo. ¿Y dónde vemos el templo reflejado en el Antiguo Testamento? Recuerden que el Pentateuco, hermanos, no hay templo. Hasta el Deuteronomio no hay templo. No existe el templo. Y como no existe el templo, para ellos era importante tener una relación en esa sección de la Tanaj, ¿no? Representada en el Levítico como figura del templo, como figura de la santidad de Dios, de los sacrificios, de la purificación y de todo lo que existe en el Levítico. No sé si contesté la pregunta o no. Sí, claro, porque justamente lo que vos acabas de decir es cierto. Por eso yo decía, para los judíos, para esa época, lo importante era la ley, porque ciertamente el templo todavía no existía. Y lo más importante, creo que hasta ahora los judíos mantienen es justamente eso, la ley. Por eso son... No, por eso, gracias. Sí, pero nada más quería salir de la duda. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Hermanas? Estamos solamente dando algunas pinceladas, ¿eh? Estamos solamente haciendo una pequeña inmersión, así como los buzos, ¿no es cierto? Nos sumergimos un poquitito, vemos si aguantamos la respiración, cuánto aguantamos, y ahí salimos. Ya no aguanto. Y después vamos un poquito más abajo y volvemos a salir. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? A ver si entendí, hermano. La parte más importante de los judíos es la ley, su ritualidad, saber de dónde vienen, qué pueblos son, todo lo que tiene que ver con su idiosincrasia, por decirlo de alguna manera. En el momento del Pentateuco no había templo, en ese momento lo más importante pues era tener todo lo que, esa tradición con ellos. Pero en el momento que hubo templo, centraron todo eso en el templo, la ritualidad, la adoración, la exaltación, y pusieron como lugar sagrado, pues Dios lo dijo así, era en el templo donde se hacían toda clase de ritos, donde se culminaba, digamos, esa fe, esa tradición, ese concepto que tenían de ellos mismos, culminaba en el templo y por eso llegó a ser tan importante. Pero en términos generales, en el momento en que estuvieron exiliados, en el momento en que no había templo, en el momento de hoy que todavía no hay templo, la tradición de lo que son en cuanto a ritos, en cuanto a fe, en cuanto a creencia, en cuanto a bases de lo que se formó, es lo más importante, y por eso la Torá es su máxima, teniendo como dentro de la Torá lo más excelente, el Levítico, porque es donde están esas leyes. ¿Sí? Sí, y complementaría su idea, mi querida Zoraida, diciendo que la Torá no solamente tiene que ver con los sucesos narrados en la historia de los patriarcas o de las leyes que aparecen, porque acuérdense, lo vamos a mirar y que es muy importante, vamos a tener que mirar lo que es la ley de los 10 mandamientos, el código de la alianza, que es muy importante, y el cuerpo de leyes que aparece básicamente en el libro del Deuteronomio. Es decir, que no solamente cuando hablamos de ley, nuestra mente tenga que ver con artículos, con prescripciones, con legislación, que si bien es cierto, sí, porque hay mucha legislación en el Nuevo Testamento, en el Pentateuco, cuando nosotros hablamos de la Torá, de la ley, estamos hablando básicamente de la experiencia que tiene Israel en su encuentro con Dios. Y esa experiencia que tiene Israel de su encuentro con Dios, la manifiesta en primera instancia con el patriarca Abraham. Porque quien llama a Abraham es Dios. La experiencia que tiene Moisés es con Dios. Y Dios le manifiesta a Moisés su nombre. Le manifiesta su nombre. La vocación que tiene Dios con Aarón, que va a inaugurar el sacerdocio aronita, ¿no?
es designado por Dios, que va a jugar un papel muy importante el sacerdocio, ¿no? Y que iniciará primero con Aarón y luego irá en otra línea paralela con los levitas. Entonces, cuando nosotros hablamos del Pentateuco y lo referimos como ley, no solamente es un conjunto de normas, de leyes, de ritos, es básicamente la experiencia que el pueblo en su identidad, en su nacimiento, en su consolidación, han tenido con el Dios verdadero. Porque recuerden que el Pentateuco se escribe para establecer al Dios que es verdadero. Tan es así que los primeros relatos de la creación tienden a echar por tierra los relatos creacionales que otras culturas tienen y que atribuyen la creación del mundo a sus divinidades. En respuesta, la fe judía dice no. No fue Elisham, no fue otros dioses, no. Fue el Dios creador de los cielos y de la tierra quien hizo esto. Entonces, es un conjunto de experiencia. Por eso es tan importante para la fe judía y también tan importante para la fe cristiana. Si bien es cierto, nosotros ahora no damos importancia al templo, porque en la teología paulina nos dice que el templo ahora somos nosotros, ¿no? Entonces, no deja de revestir importancia que el Pentateuco manifiesta esa experiencia sagrada, sobrenatural. Quítate la sandalia de los pies porque el lugar donde pisas santo es, ¿no? Entonces, es básicamente esa experiencia que yo sumaría a todo lo que dijo mi hermana Zoraida, sumaría esto, ¿no? Que no solamente son estas narraciones, estos hechos aislados, como si fueran cuentitos insertados en el texto bíblico, sino más bien es un conjunto que se traduce en esa experiencia de fe. En esa experiencia de fe que hace caminar, es primero esperar al pueblo 400 y tantos años hasta que llegue el libertador, y experiencia de fe que hace asentar al pueblo a orillas de las llanuras de Moab, esperando recibir la promesa de la vida eterna. Ya estoy predicando. La promesa de la tierra prometida. La promesa de la tierra prometida. ¿Alguien más, hermanos? Algún día alguno de ustedes me va a tener que explicar todo esto que yo dije. Todo esto que yo dije, ustedes me lo van a explicar en algún momento. Profe, Mande. hoy es el primer día, profe. Y sí, ¿verdad? Y estoy siendo malo. No. No sé si todos coinciden, ¿no? Pero es el primer día como que nos bombardeó. Muy denso, así lo dejó el viaje. Está bien. Perdón, hermanos. Perdón. Así somos los profes, así que vamos a ser igual, así que yo también pienso hacer lo mismo. Bien. No inviten a Alan para ser profesor del seminario, por favor. No, en realidad tendría que haber empezado con un diagnóstico para ver qué recordábamos. Sí, de hecho la segunda clase va para eso. A leer de vuelta todo. ¿Por qué quise plantear esto, hermanos? Y en este tenor y en esta tesitura, entiendo que muchos tal vez dijeron, ¿podría empezar la clase de nuevo? Perdón, creo que Marisa tenía una pregunta por ahí. No sé, perdón. Hermanos, como yo tengo la pantalla ahí donde la general, si alguien tiene alguna pregunta, con el emoji que tienen ahí de una manito, pónganle, entonces yo aquí automáticamente ya veo, por si no, no los veo a todos. Marisa. No, lo que quería decir que para mí realmente, a mí me cuesta un montón. Yo le escucho y voy a tratar de remirar la clase, porque realmente a mí eso de esas historias, esas cosas, a mí siempre me costó muchísimo. Me cuesta un montón y como que no sé relacionar una cosa con la otra, y bueno,
pero estamos para aprender, ¿no? Así que mucha Sí, paciencia conmigo, bueno. ¿eh? Mucha paciencia conmigo. Por 2, Marisa. Por 3, por 4, por 5, por 20, por Mucha 60. paciencia con todos. Los que van a ver la grabación van a decir, le van a poner pausa. No, a ver, mire, escúchenme algo. Escúchenme. Tiene dos propósitos esta forma con la que quise iniciar esta clase. Ya la segunda hora vamos a plantear otras cosas y hablar en otro tono, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué quise ingresar planteando algunas preguntas, ¿no? Algunas respuestas y haciendo todo un entramado de ideas? Primero, hermanos, porque quisiera seguir como profesor de Biblia despertando en ustedes el interés sobre el texto bíblico, de seguir despertando en ustedes el hecho de que primero olvidemos que leer la Biblia es solamente aprendernos la historia cuando Abraham subió a su hijo y lo sacrificó, sino que entendamos que el texto bíblico va mucho más allá. Yo celebro el esfuerzo que ustedes hacen y que yo también mismo hago. No crean que a mí también me costó poco saberlo y conocerlo, ¿no? Yo también inicié como ustedes. Cuando alguna vez tuve una clase y el profesor me mareó de igual manera, dije, bueno, listo, no es para mí esto. Pero algo me siguió motivando a entender que la palabra del Señor es tan rica y tan profunda que a veces nosotros no valoramos eso, ¿no? Y que pensamos que no tiene gran importancia para nuestra vida. Hoy sacamos algunas lecciones muy importantes que tal vez ustedes no los notaron. Algunas les dije, ¿no es cierto? Recuperemos un poco nuestro deseo de congregarnos, de ir al templo, ¿no? De hacer de ese lugar el encuentro también con Dios. No el único, pero también un encuentro con Dios. Hablé acerca de la importancia que tiene el hecho de entender que Dios cumplió su promesa, ya sea hasta el Deuteronomio o ya hasta Josué, no importa. No importa si es 5 o son 6 libros. Dios cumplió su promesa, hizo de Abraham una gran nación y le estableció en la tierra prometida y les dio a cada uno su porción. ¿Qué nos dice eso a nosotros hoy? Que Dios seguirá cumpliendo su promesa con nosotros, que le está cumpliendo, pero que no siempre va a ser fácil y que a veces muchos tendremos que pasar por pruebas, por dificultades, por desiertos, por retos, por desafíos, pero al final Dios cumplirá su promesa. Dios no fallará. Estas son las riquezas espirituales que hacen que nuestro acercamiento al texto bíblico transforme nuestra vida, ¿no? Entonces, en primer lugar, era decirles que el texto bíblico dice mucho más allá de lo que nosotros a veces mismos nos planteamos, ¿no? Y que evidentemente nuestro acercamiento al texto en muchos casos, como dije, habrá algunas respuestas y en algunas solamente tendremos que guardar silencio y decir, bueno, Señor, no sé qué quisiste decir aquí, pero confío en ti, ¿no? Y lo segundo, hermanos, es que quiero decirles que en la medida en que nosotros nos esforcemos para conocer más la revelación de Dios, nos vamos a sentir más asombrados, ¿no? Cómo una cosa lleva a la otra, cómo una cosa cumple con la otra, cómo todo va concatenado, cómo todo va unido, cómo todo es una historia completa, cómo todo esto Dios de manera maravillosa lo fue hilvanando, tejiendo con historias, con familias, con nombres, con sucesos, con guerras, con exilios, con un montón de cosas para que al final uno pueda mirar y decir, wow, qué maravillosa forma Dios hizo posible mi salvación. Entonces, quédense muy tranquilos, no se desesperen. Sé que vamos a ir poco a poco, ¿no? Poco a poco. Este primer encuentro nos debe despertar, nos debe ponernos en alerta, debe seguir despertando en nosotros el deseo de seguir aprendiendo. Y eso, hermanos, es lo que deseamos hacer en el seminario. Así es que, bueno,
gracias a Dios que la clase está grabada, ustedes pueden verla tranquilamente, pero sí es importante, hermanos, que estos conceptos ustedes los conozcan, que repasen un poco sus notas de Antiguo Testamento, de introducción al Antiguo Testamento, repasen, porque yo voy a dar por sentado que eso ya lo vimos, ¿no es cierto? Cuando hablé de los Ketubim, de los Nebihim, de los anteriores, de los posteriores, cuando hablé un poco acerca del Nuevo Testamento, de Mateo, más o menos eso planteamos en la siguiente clase. Entonces yo les pediría, hagamos eso y ahora después del receso voy a hacer un repaso un poquitito de lo que vimos en Introducción al Antiguo Testamento para estar un poquitito más empapados. ¿Les parece? Así es que vamos a tomar el receso, hermanos, 10 minutitos, a las 10:30 nos volvemos a encontrar.